Carolina Cruz Osorio nació el 12 de junio de 1979 en Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, en una familia de clase media que siempre valoró profundamente el esfuerzo, la disciplina y la educación. Desde muy pequeña, Carolina creció rodeada de una cultura profundamente arraigada en los valores familiares, donde el respeto, la perseverancia y el trabajo constante eran pilares fundamentales. Sus padres, conscientes de las dificultades de la vida en una ciudad intermedia de Colombia, inculcaron en ella y en sus hermanos la importancia de luchar por los sueños, sin olvidar nunca sus raíces. Durante su infancia, Carolina fue una niña curiosa, inquieta y con una fuerte personalidad. Aquellos que la conocieron en la escuela recuerdan a una joven con una sonrisa permanente y una capacidad natural para relacionarse con los demás. Sin embargo, su camino no siempre estuvo lleno de certezas. Como muchas niñas de su generación, creció entre dudas sobre su futuro, tratando de encontrar su lugar en un mundo que parecía ofrecer pocas oportunidades para alguien que venía de una ciudad pequeña. Desde muy joven, Carolina mostró un interés especial por el mundo de la comunicación y el espectáculo. Le gustaba participar en actividades escolares, presentaciones culturales y concursos locales, donde poco a poco fue desarrollando una presencia escénica que no pasaba desapercibida. Sus profesores destacaban su seguridad frente al público, algo poco común para una adolescente de su edad. Pero detrás de esa confianza aparente, también existía una joven que debía enfrentar las inseguridades propias de la adolescencia. Carolina ha contado en varias entrevistas que en aquellos años vivió momentos de duda sobre su apariencia y su futuro. No imaginaba que, con el tiempo, se convertiría en una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. La familia jugó un papel clave en su formación. Sus padres siempre insistieron en que, antes de pensar en la fama, debía construir una base sólida a través de los estudios. Por esa razón, Carolina dedicó gran parte de su juventud a la educación. Tras finalizar la escuela secundaria, decidió continuar su formación académica en el ámbito de la comunicación social, una elección que con el tiempo demostraría ser fundamental para su carrera. Fue precisamente durante esos años de juventud cuando comenzaron a aparecer las primeras oportunidades inesperadas. Su belleza natural, combinada con una personalidad carismática, llamó la atención en distintos concursos de belleza regionales. Lo que comenzó como una experiencia casi casual, pronto se transformó en un camino lleno de posibilidades. Uno de los momentos que marcaron un antes y un después en su vida fue su participación en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, en 1999, representando al Valle del Cauca. Aunque no obtuvo la corona principal, su presencia dejó una impresión profunda tanto en el jurado como en los medios de comunicación. Muchos observadores comenzaron a señalar que aquella joven tenía algo especial. Una mezcla de elegancia, espontaneidad y cercanía con el público. Ese evento fue el primer gran escaparate que le permitió entrar en contacto con el mundo de la televisión. Productores, periodistas y agencias comenzaron a interesarse en ella, viendo en Carolina un potencial que iba más allá de los concursos de belleza. Sin embargo, el inicio no fue fácil. Como ocurre con muchas figuras públicas, Carolina tuvo que enfrentar el escepticismo de quienes pensaban que una ex participante de concursos de belleza difícilmente podría convertirse en una comunicadora seria. Aquellas críticas, lejos de desanimarla, se convirtieron en una motivación adicional para demostrar que tenía mucho más que ofrecer. Durante esos primeros años, Carolina trabajó incansablemente para aprender los secretos del medio televisivo. Participó en pequeños proyectos, programas regionales y espacios donde pudo adquirir experiencia frente a las cámaras. Cada aparición era una oportunidad para perfeccionar su estilo, su forma de hablar y su conexión con la audiencia. Poco a poco, su nombre comenzó a sonar con más fuerza en el mundo del entretenimiento colombiano. Su combinación de belleza, profesionalismo y cercanía con el público la convirtió en una figura cada vez más visible. Pero lo que pocos sabían en aquel momento era que, detrás de esa creciente popularidad, Carolina estaba apenas comenzando a construir la historia que años más tarde la convertiría en una de las presentadoras más influyentes de Colombia.
Ese camino, lleno de desafíos, éxitos y también controversias, apenas estaba empezando. Y lo que parecía ser simplemente el inicio de una carrera en televisión, pronto se transformaría en una trayectoria marcada por momentos que cambiarían su vida para siempre. En los años siguientes, Carolina Cruz no solo conquistaría la pantalla, sino también el corazón de millones de espectadores. Pero antes de alcanzar la fama que hoy la define, todavía quedaban muchas pruebas, decisiones difíciles y giros inesperados que terminarían moldeando tanto su vida personal como su carrera profesional. Y así comenzaba la historia de una mujer que, sin saberlo, estaba destinada a convertirse en uno de los rostros más emblemáticos del entretenimiento latinoamericano. Después de aquellos primeros pasos en el mundo del espectáculo tras su participación en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, la vida de Carolina Cruz comenzó a transformarse de una manera que pocos podían imaginar. Lo que inicialmente parecía una oportunidad pasajera se convirtió en el inicio de una carrera sólida dentro de la televisión colombiana. Su presencia frente a las cámaras, su elegancia natural y su capacidad para conectar con el público hicieron que productores y directores empezaran a verla como una figura con enorme potencial. Durante los primeros años del nuevo milenio, Carolina empezó a aparecer en distintos espacios televisivos que le permitieron aprender el funcionamiento del medio desde adentro. No se trataba solo de belleza o carisma. En cada proyecto buscaba demostrar que tenía disciplina y preparación para convertirse en una comunicadora profesional. Aquella actitud llamó la atención de importantes cadenas de televisión en Colombia. Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó cuando comenzó a trabajar con RCN Televisión, uno de los canales más influyentes del país. Allí tuvo la oportunidad de participar en programas de entretenimiento que poco a poco la posicionaron como uno de los rostros más frescos y atractivos de la pantalla colombiana. El público empezó a reconocerla no solo por su imagen, sino también por su estilo cercano, espontáneo y cálido. Carolina tenía una habilidad particular para hacer sentir cómodos a sus invitados y para transmitir emociones genuinas frente a la audiencia. Esa combinación fue clave para que su popularidad creciera rápidamente. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a aparecer en proyectos cada vez más importantes. Participó como presentadora en programas de entretenimiento, eventos especiales y transmisiones televisivas que ampliaron su visibilidad en todo el país. Su capacidad para desenvolverse en distintos formatos, desde concursos hasta magazines matutinos, demostró que no era una figura pasajera. Uno de los programas que marcaría un antes y un después en su carrera fue Muy Buenos Días, un magazine matutino que durante años se convirtió en uno de los espacios más vistos de la televisión colombiana. Allí, Carolina no solo consolidó su imagen como presentadora, sino que también logró construir una relación muy cercana con el público. Cada mañana, millones de espectadores veían en ella una figura familiar. Alguien que entraba en sus hogares con naturalidad y cercanía. Su sonrisa, su energía y su estilo elegante la convirtieron en una de las presentadoras más queridas del país. El éxito televisivo también trajo consigo reconocimiento dentro de la industria. Carolina comenzó a recibir nominaciones y premios en diferentes galas del entretenimiento colombiano, donde su trabajo como presentadora fue valorado por críticos y colegas. Aquellos reconocimientos no solo confirmaban su popularidad, sino también su profesionalismo. Pero su influencia no se limitó únicamente a la televisión. Con el auge de las redes sociales, Carolina Cruz logró expandir su presencia hacia el mundo digital. Su perfil en plataformas como Instagram comenzó a crecer de manera impresionante, convirtiéndola en una de las figuras públicas más seguidas de Colombia. En ese espacio digital, Carolina mostró una faceta más personal. Su estilo de vida, su pasión por la moda, el bienestar y la maternidad. Esa cercanía con sus seguidores fortaleció aún más su conexión con el público, que comenzó a verla no solo como una celebridad, sino también como una mujer real con experiencias similares a las de muchas personas. Además, Carolina también incursionó en el mundo empresarial. Con una visión estratégica, lanzó proyectos relacionados con la moda y productos para bebés y madres,
iniciativas que reflejaban su interés por el emprendimiento y la construcción de una marca personal sólida. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas que alcanzan gran notoriedad, el éxito también vino acompañado de una presión constante. Cada paso, cada decisión y cada comentario comenzaron a ser observados con atención, tanto por los medios de comunicación como por el público. A pesar de ello, Carolina logró mantenerse firme en su camino profesional. Con más de 2 décadas en el mundo del entretenimiento, su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, constancia y presencia mediática. Constancia y, para muchos, Carolina Cruz representaba el ejemplo de una mujer que había sabido transformar una oportunidad inicial en una carrera estable y duradera dentro de la televisión latinoamericana. Sin embargo, detrás de esa vida llena de cámaras, eventos y reconocimiento, existía también una historia personal mucho más compleja. Una historia marcada por relaciones amorosas intensas, momentos de felicidad familiar y también episodios de dolor que pocos conocían en profundidad. Mientras la carrera de Carolina Cruz alcanzaba uno de sus momentos más brillantes en la televisión colombiana, su vida personal también comenzó a atraer una enorme atención mediática. Con el paso de los años, el público no solo quería conocer a la presentadora que aparecía cada mañana en la pantalla, sino también a la mujer detrás de la fama, sus amores, sus alegrías y las dificultades que enfrentaba fuera de los reflectores. Carolina siempre fue una persona reservada cuando se trataba de su vida sentimental. Durante mucho tiempo, intentó mantener sus relaciones lejos del escándalo mediático. Sin embargo, al convertirse en una de las figuras más populares del país, su vida privada inevitablemente terminó bajo la mirada constante de los medios. Uno de los capítulos más importantes de su historia personal comenzó cuando inició su relación con el actor colombiano Lincoln Palomeque. Ambos eran figuras conocidas dentro del mundo del entretenimiento y, desde el inicio, su romance despertó un enorme interés entre los seguidores de la televisión y la prensa del espectáculo. Su relación comenzó de forma discreta, pero con el tiempo se convirtió en una de las parejas más queridas por el público colombiano. Carolina y Lincoln compartían no solo la fama, sino también una visión similar sobre la importancia de la familia y la estabilidad emocional. Con el paso de los años, su amor se fortaleció y juntos comenzaron a construir una vida en común. En entrevistas y apariciones públicas, Carolina hablaba con emoción sobre la tranquilidad que había encontrado en esa relación. Para muchos de sus seguidores, la pareja representaba una historia de amor sólida dentro de un mundo del espectáculo donde las relaciones suelen ser frágiles. La llegada de sus hijos transformó completamente la vida de Carolina. Su primer hijo, Matías, nació en 2017, un momento que ella describió como uno de los más importantes de su existencia. La maternidad cambió su forma de ver el mundo, sus prioridades y su manera de relacionarse con la fama. A través de sus redes sociales, Carolina comenzó a compartir momentos de su vida como madre. Fotografías, reflexiones y mensajes llenos de amor mostraban una faceta mucho más íntima de la presentadora. Sus seguidores podían ver cómo equilibraba su carrera profesional con la crianza de su hijo, algo que generó una enorme empatía con muchas mujeres que vivían experiencias similares. Pero el destino aún tenía preparada otra prueba importante para la familia. En 2021 nació su segundo hijo, Salvador, un acontecimiento que inicialmente estuvo rodeado de felicidad. Sin embargo, poco después del nacimiento comenzaron a aparecer dificultades médicas que marcarían profundamente la vida de Carolina y Lincoln. Salvador enfrentó problemas de salud que obligaron a la familia a pasar largos periodos en hospitales y consultas médicas. Carolina habló abiertamente sobre esos momentos difíciles, compartiendo con el público el miedo, la angustia y la incertidumbre que sentía como madre. Aquella etapa fue una de las más duras de su vida. A pesar de su fortaleza frente a las cámaras, en privado tuvo que enfrentar noches de preocupación, decisiones médicas complicadas y el peso emocional que implica ver a un hijo atravesar problemas de salud. Sin embargo, también fue en esos momentos donde Carolina mostró una enorme resiliencia. Con el apoyo de su familia y de millones de seguidores que le enviaban mensajes de ánimo, logró encontrar fuerzas para continuar.
Su historia personal comenzó a resonar con mucha gente. Muchas madres se sintieron identificadas con su valentía al hablar abiertamente sobre los desafíos de la maternidad y las dificultades que pueden aparecer incluso en las familias que parecen tenerlo todo. Pero mientras Carolina luchaba por mantener la estabilidad de su hogar, también comenzaron a surgir rumores sobre tensiones dentro de su relación con Lincoln Palomeque. Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los medios comenzaron a especular sobre posibles crisis en la pareja. Aunque durante mucho tiempo ambos intentaron mantener su vida privada lejos de los titulares, con el paso del tiempo las diferencias entre ellos se hicieron cada vez más evidentes. Finalmente, la pareja confirmó que habían decidido tomar caminos separados. La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, que durante años habían visto en ellos una relación sólida. Para Carolina, aquel momento representó otro desafío emocional importante. No solo debía continuar con su carrera y cuidar a sus hijos, sino también enfrentar un proceso personal lleno de cambios. A pesar de todo, Carolina siempre dejó claro que su prioridad absoluta eran sus hijos. Matías y Salvador se convirtieron en el centro de su vida, en la motivación que la impulsaba a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Con el paso del tiempo, la presentadora comenzó a reconstruir su vida personal, enfocándose en su familia, en su crecimiento personal y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, cuando parecía que la calma volvía a instalarse en su vida, una nueva revelación sorprendió al público y volvió a colocar su nombre en el centro de todas las conversaciones. Una declaración inesperada que comenzaba con una frase que nadie esperaba escuchar. «Estoy embarazada». Aquellas palabras desatarían una ola de reacciones en los medios, en las redes sociales y entre sus seguidores. Pero la verdadera sorpresa vendría después, cuando Carolina reveló detalles que cambiarían completamente la percepción pública de su historia. Miles de seguidores reaccionaron con sorpresa, entusiasmo e incluso confusión. Muchos se preguntaban cómo era posible esta noticia en un momento en que Carolina estaba atravesando una etapa de reconstrucción personal tras su separación con Lincoln Palomeque. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. Algunos medios comenzaron a lanzar teorías sobre quién podría ser el padre del supuesto bebé, mientras otros analizaban cada detalle de sus publicaciones recientes en busca de pistas. Sin embargo, Carolina Cruz es una figura acostumbrada a los rumores. A lo largo de su carrera, ha aprendido a lidiar con titulares exagerados, interpretaciones erróneas y narrativas mediáticas que muchas veces distorsionan la realidad. Poco después de que la noticia se viralizara, la presentadora decidió aclarar el contexto de sus palabras. Según explicó, la frase había sido parte de una conversación emocional relacionada con su experiencia como madre y con la posibilidad, siempre presente en su corazón, de volver a vivir la maternidad. Carolina habló abiertamente sobre el amor profundo que siente por sus hijos y sobre cómo la maternidad cambió completamente su vida. Para ella, convertirse en madre fue una experiencia transformadora que redefinió sus prioridades, su forma de ver el éxito y su relación con el mundo. Sin embargo, la historia no terminó allí. En medio de esa conversación pública sobre la maternidad, Carolina también habló de algo que durante años había protegido con gran discreción: la identidad emocional y el significado que cada uno de sus hijos tiene en su vida. En ese momento, explicó que cuando hablaba de revelar la identidad de su hijo, no se refería a un secreto oculto o a una sorpresa escandalosa, como algunos medios habían sugerido, sino al papel fundamental que sus hijos representan en su historia personal. Carolina confesó que cada uno de ellos llegó a su vida en momentos muy distintos, pero con un propósito profundo: enseñarle nuevas formas de amar, de resistir y de reconstruirse después de las dificultades. El caso de su hijo Salvador, por ejemplo, se convirtió en una historia muy conocida entre sus seguidores. Los problemas de salud que enfrentó el pequeño obligaron a Carolina a vivir una de las etapas más difíciles de su vida. Durante meses, la presentadora compartió con el público la lucha médica, las consultas, las preocupaciones y también las pequeñas victorias que marcaron el proceso de recuperación de su hijo.
Aquella experiencia cambió la forma en que muchas personas veían a Carolina. Ya no era solo una figura elegante de la televisión. Se había convertido en el símbolo de una madre que luchaba con valentía por la salud y el bienestar de su hijo. Sin embargo, la exposición mediática también trajo críticas. Algunos sectores del público acusaron a la presentadora de compartir demasiado sobre su vida privada en redes sociales, mientras que otros defendieron su decisión de visibilizar una realidad que muchas familias viven en silencio. Carolina respondió a esas críticas con serenidad. En varias ocasiones explicó que su intención nunca fue buscar protagonismo a través del dolor, sino utilizar su visibilidad para generar conciencia y acompañar a otras familias que atravesaban situaciones similares. A pesar de las polémicas ocasionales, la mayoría de sus seguidores continuó apoyándola. Su autenticidad, su transparencia emocional y su forma de hablar abiertamente sobre la maternidad fortalecieron aún más su relación con el público. Además, Carolina también aprovechó ese momento para reafirmar su identidad como mujer independiente. Después de años de carrera en la televisión, emprendimientos empresariales y desafíos personales, dejó claro que su historia no estaba definida únicamente por su vida sentimental o por los rumores que circulaban en los medios. Su verdadera identidad, explicó, estaba construida sobre 3 pilares: su trabajo, su familia y su capacidad para levantarse después de cada dificultad. La polémica mediática que rodeó la frase «estoy embarazada» terminó disipándose con el tiempo. Lo que comenzó como un titular explosivo se transformó en una reflexión mucho más profunda sobre la maternidad, la resiliencia y la evolución personal de una mujer que ha vivido gran parte de su vida bajo la mirada pública. Sin embargo, la historia de Carolina Cruz no puede entenderse únicamente a través de los escándalos o los rumores que ocasionalmente aparecen en los titulares. Después de años de exposición mediática, titulares polémicos y momentos personales profundamente intensos, la historia de Carolina Cruz ha demostrado ser mucho más compleja que las versiones simplificadas que a veces circulan en las redes sociales. Detrás de los rumores, las especulaciones y las narrativas sensacionalistas, existe una mujer que ha atravesado múltiples etapas de transformación, tanto en su vida profesional como en su vida personal. A lo largo de más de 2 décadas en la televisión colombiana, Carolina ha logrado consolidar una carrera que pocos pueden igualar. Desde sus primeros pasos tras el concurso nacional de belleza hasta convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión, su trayectoria ha estado marcada por constancia, disciplina y una capacidad notable para adaptarse a los cambios del medio. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, donde muchas figuras desaparecen tan rápido como aparecen, Carolina logró algo poco común: mantenerse vigente durante años. Su presencia en programas de televisión, eventos, campañas publicitarias y plataformas digitales demuestra que supo evolucionar con el tiempo. Pero quizás uno de los aspectos más interesantes de su historia es cómo ha logrado transformar su imagen pública. En los primeros años de su carrera, muchos la veían únicamente como una modelo o una ex participante de concursos de belleza. Con el paso del tiempo, sin embargo, logró demostrar que era mucho más que eso. Se convirtió en presentadora, empresaria, figura mediática y también en una voz que habla abiertamente sobre temas personales que muchas figuras públicas prefieren mantener ocultos. Su vida familiar, especialmente su papel como madre, ha sido uno de los elementos que más han marcado su evolución. La experiencia de criar a sus hijos, enfrentar momentos difíciles relacionados con la salud de Salvador y reconstruir su vida después de la separación con Lincoln Palomeque, moldearon una nueva versión de Carolina. Esa versión es más madura, más consciente de sus prioridades y más abierta a compartir su proceso personal con quienes la siguen. También es importante destacar su faceta como emprendedora. Carolina ha impulsado distintos proyectos relacionados con productos para madres, bienestar y estilo de vida. Estas iniciativas no solo reflejan su visión empresarial, sino también su deseo de construir algo que trascienda la televisión. En ese sentido, su marca personal se ha convertido en una extensión de su historia de vida.
Muchas de las decisiones que ha tomado en el ámbito empresarial están directamente conectadas con su experiencia como madre y como mujer, que ha vivido momentos de gran intensidad emocional. Por supuesto, su trayectoria no ha estado libre de errores o críticas. Como cualquier figura pública, Carolina ha enfrentado momentos en los que el público cuestionó algunas de sus decisiones o comentarios. Sin embargo, uno de los aspectos que más destacan quienes la siguen desde hace años es su capacidad para asumir responsabilidades y aprender de las experiencias difíciles. En varias entrevistas ha reconocido que el crecimiento personal muchas veces nace de los momentos más complejos. Lejos de intentar construir una imagen perfecta, ha mostrado que su vida también está llena de dudas, desafíos y aprendizajes constantes. Esa autenticidad ha sido clave para mantener una conexión real con el público. Muchas personas no solo la ven como una celebridad, sino como alguien que ha atravesado experiencias humanas universales. El amor, la maternidad, la pérdida, la reconstrucción y la búsqueda de equilibrio entre la vida personal y profesional. Hoy, Carolina Cruz continúa siendo una figura influyente dentro del entretenimiento colombiano y del mundo digital. Sus redes sociales reúnen a millones de seguidores que siguen cada paso de su vida, desde sus proyectos profesionales hasta los momentos cotidianos con sus hijos. Sin embargo, su historia demuestra que la verdadera medida del éxito no siempre está en los titulares, ni en los números de seguidores. El verdadero legado de Carolina Cruz parece estar en su capacidad para reinventarse, para levantarse después de las dificultades y para utilizar su visibilidad como una herramienta que conecta con las experiencias de muchas personas. La frase que alguna vez generó tanto revuelo, "Estoy embarazada", terminó siendo solo un capítulo más dentro de una historia mucho más amplia. Una historia sobre la maternidad, la resiliencia, la fama y la evolución de una mujer que ha vivido gran parte de su vida frente al público, pero que nunca ha dejado de crecer como persona. Al final, más allá de las polémicas pasajeras o de los rumores que aparecen y desaparecen con el tiempo, Carolina Cruz ha demostrado que su verdadero valor no está en un titular sensacionalista. Está en la trayectoria completa de una mujer que aprendió a transformar cada desafío en una nueva oportunidad para seguir adelante.